Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el sociólogo venezolano, residente en Caracas, está de paso en Miami, Luis Cedeño. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Luis, bienvenido. Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. ¿Tú naciste en Caracas? Sí, caraqueño. ¿Qué año naciste? En el año 73. 73. Sí. O sea que el año 98, cuando Chávez fue candidato presidencial por primera vez, tú ya podías votar. Ciertamente, y no ¿Votaste? voté, pero no por él. ¿Por quién votaste? En ese entonces... Salas Romer, Irene Sáez. No, Irene Sáez estaba fuera ya de la contienda electoral, creo que era Salas Romer. Y nunca fui, digamos, aunque todos los sociólogos somos como de izquierda, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque dije, uy, si es sociólogo, seguro que fue chavista. Sí, no. Sí voté por la causa radical en su momento, por Andrés Velázquez, que creo que en ese entonces ganó, pero por alguna razón del contexto político fue Rafael Caldera el presidente en esa oportunidad. ¿Conociste a Chávez? No, nunca tuve la oportunidad, ni creo que tampoco el privilegio. ¿Por qué habría sido privilegio? No habría ninguno, realmente. Y en los primeros años de su autocracia, ¿veías con simpatía sus esfuerzos por acercarse al pueblo? No, realmente es un tema... Yo trabajé para el gobierno hasta el año 99, ya era presidente, hubo esa tragedia en Vargas, horrible. Las lluvias y el deslave y la y yo estaba trabajando en el censo, en lo que es el programa censal, y tuvimos que hacer el censo de desastre en Vargas, ¿no? Y fue realmente terrible, y ya la actitud del finado presidente ya dejaba mucho que desear, sí, por el trato de una tragedia que fue de unas magnitudes increíbles, inclusive yo diría más grande que, bueno, no sé si más grande que estamos viviendo, pero históricamente la más grande hasta el momento. Bueno, tú viste la entrevista con Tamara, Adrián, ¿no? Acá, se acaba de retirar. Yo le pregunté si te llamara Trump y te preguntara, ¿conviene ya usar la fuerza militar para liberarlos? ¿Tú qué le aconsejarías? Te hago exactamente la misma pregunta a ti. ¿Qué le dirías al presidente? De nuevo, yo comparto la opinión de Tamara en cuanto que realmente ningún venezolano quisiera que llegara a una circunstancia de una intervención militar. ¿Estás seguro que ninguno? Bueno, quizá tú, pero ¿estás seguro que ninguno? Bueno, yo diría que no voy a generalizar, pero, claro, pero de nuevo, yo creo que es un tema que si los venezolanos resolvemos nosotros internamente, sería un gran ejemplo, ¿no? O sea, tú le dirías, señor presidente, apague los aviones, no encienda los tanques, no todavía. Y entonces él te preguntaría, pero Luis, ¿y entonces cómo lo van a resolver ustedes? Bueno, es el tema que nosotros, y vengo aquí justamente a tu programa, porque estamos promocionando todo el tema de cómo en la transición, ¿verdad?, puede haber justicia, ¿no? No, pero respóndeme la pregunta, sí. No me digas tu agenda. Yo te estoy preguntando, ¿cómo le responderías a Trump? Él te diría, ¿cómo lo van a resolver ustedes internamente? En la negociación, por ejemplo. En todo el proceso que yo espero que esté sucediendo en Venezuela, tiene que haber una negociación que nosotros estamos realmente en la inopia, ¿no? No estamos al tanto, ¿no? ¿Una negociación entre quién y quién? Entre los políticos que están, entre la coalición dominante y, por supuesto, ahorita el gobierno legítimo de Venezuela que representa el presidente Guaidó. ¿La coalición dominante es la dictadura? Correcto. ¿No sería mejor designar la dictadura y no coalición dominante? Porque no es una dictadura se habla de quebrar esa coalición, ¿no? De que los soportes que mantienen, ¿verdad? ¿Pero es una dictadura o es una coalición? No, bueno, es hasta el momento en que el 10 digamos, de diciembre, que ya se pierde legitimidad, obviamente entra el presidente Guaidó y asume sus cargos. El problema es que... No me has respondido. ¿Sobre qué es particular? Si es una coalición... Bueno, no, en este caso es una coalición usurpadora que tiene claros rasgos de dictadura. Pero te cuesta un trabajo hercúleo decir que es una dictadura. No particularmente. Da la impresión de que agonizas antes de pronunciar la palabra. No. Es una dictadura, pero... Yo solo te estoy psicoanalizando sin cobrarte. Sí. Lo que pasa es que en todo este contexto, ¿verdad?, es que si logramos una negociación, ¿qué podemos nosotros ofrecer, ¿verdad?, para que estas personas se vayan, ¿no? Esa es la pregunta. Ok.
va a estar complicado que tú convenzas a Guaidó de negociar con la coalición gobernante de Maduro. Va a estar complicado. No con esa coalición, pero sí con lo que soporta esa coalición. O sea, que hay una cantidad de elementos que todavía claramente soportan a la dictadura. pero tú quieres que tienen Guaidó negocie resquebrajar. con quién entonces, que se siente a hablar con quién. Bueno, con las personas que soportan justamente a estos individuos que están en la cúpula, ¿no?, de la dictadura. ¿Quiénes serían? Menciona Bueno, 2, 3 nombres. Bueno, ahí están, por supuesto, Delcy, Arreaza, todos esos que son los sospechosos habituales que están justamente allí. ¿Tú quieres que Guaidó, el presidente constitucional, se siente a conversar con ellos? Yo creo que eso sería un error capital, pero esa es tu agenda. ¿Y qué debería proponerles Guaidó? ¿De qué manera los convence a ellos, que son una camarilla desalmada, que no creen en la democracia? Correcto. ¿De qué manera los convence de que abandonen el poder? Bueno, en algún momento, de nuevo, ese es el trabajo de los políticos. Los políticos tienen que hacer... Pero es que eso no es un trabajo político, eso es un trabajo de hipnosis. Bueno, fíjate, yo lo veo desde el punto de vista de cómo nosotros avanzamos frente a una transición, ¿verdad?, que se tiene que dar, que se está dando, que la gente pensaba que no se iba a dar, hay que decir la verdad, que además se logró con mucha planificación para llegar al punto que estamos ahorita. Pero tú sabes, yo creo que estás profunda, pero telúricamente equivocado, querido Luis Cedeño. Porque si ha ocurrido del 10 de enero para acá, que Venezuela tiene por fin un presidente constitucional, que 54 países lo reconocen, es precisamente porque Guaidó no se ha sentado a negociar, como se sentaron antes Julio Borges en Santo Domingo y muchos otros. Lo que ha hecho Guaidó inteligentemente es decir, yo ya no hablo más contigo, no hay nada que negociar, te tienes que ir. Es que las negociaciones pasadas estaban así totalmente desbalanceadas. Tú tienes que negociar en un nivel donde todo tenga que estar al mismo nivel. Cuando tú negocias y tienes a un dictador aquí y tienes a una gente aquí abajo, realmente no hay negociación. Cuando tú presionas y que se está haciendo la presión internacional, que se está haciendo la presión interna, la presión del pueblo venezolano, ¿verdad?, para que exista un cambio, entonces sí hay elementos de negociación y, en este caso, la usurpación tiene que cesar porque en algún momento se va a quebrar con la presión internacional, con la presión interna, que es la más importante que yo creo que hay que ejercer. Yo creo que tú eres una muy buena persona, pero que estás profundamente equivocado. O sea, creo que eres un buen hombre. Creo que cuando te mueras te vas a ir al cielo. Sí. ¿Ah? Sí, yo no, pero creo que tu agenda es profunda y radicalmente errónea, porque Guaidó ha dicho, yo ya no tengo nada que negociar con la dictadura. Si tú sientas a Guaidó a negociar con la dictadura, lo destruyes políticamente. Le harías el más caro favor que desea Maduro. Si Guaidó se sienta a negociar con la dictadura, con quien sea, cualquier representante subalterno de ella, tú destruyes la credibilidad, el capital político de Guaidó. Fíjate, en las transiciones que ¿Comprendes lo que te he dicho? Sí, no, yo comprendo. ¿Y estás de acuerdo o en desacuerdo? No, estoy de acuerdo en el grado de que las transiciones se logran, ¿verdad?, y las no violentas, que es la que nosotros queremos, con negociación. La que tú quieres. Bueno, las negociaciones. Bueno, yo creo que la violencia tiene un altísimo... muchos. Sí, las negociaciones... No me metas a mí en nosotros. No. Fíjate, en el caso de las transiciones violentas, tienen un altísimo costo social, ¿verdad?, en vidas humanas. ¿Fue altísimo el de Panamá? ¿Quieres que te diga cuántos soldados murieron? Bueno, murieron gente y ha sido costosísimo para nosotros también. Menos gente de la que murió en Venezuela. Correcto. Los 4 meses a mitad del 2017. No, y créeme, ha sido un altísimo costo social y de vidas humanas llegar al punto que estamos aquí. Pero entonces, ¿por qué dices que una transición violenta en Venezuela al estilo Panamá sería indeseable? ¿Por qué? Por el costo de vidas humanas, simplemente. Pero si el costo de vidas humanas prolongando la dictadura es altamente superior. También es cierto. Tiene que haber un momento justamente en que ese costo sea paliable de alguna manera. Queremos que la victimización cese. Digo la victimización de que generar más víctimas en el proceso. En Panamá murieron 20 y pico soldados americanos y murieron 200 soldados panameños. Desde entonces, ya han pasado 30 años, Panamá es una democracia admirable. A mí no me parece un costo en vidas humanas espantoso, puesto que en Venezuela mueren millares de personas como consecuencia de la dictadura. Y ciertamente eso es lo que queremos cesar justamente en Venezuela. Y de hecho, todo este tema, de nuevo, si es violento, va a traer grandes heridas al país, que es lo que queremos evitar. Pero Venezuela ya vive una crisis violenta, Luis. Y ciertamente tú estás hablando de Venezuela abiertas. como si fuera el Vaticano. No. Ya hay violencia en Venezuela, ya se derrama sangre inocente todos los días. Ciertamente. Pero de nuevo, como decía
Tamara, la última instancia que nos quisiéramos ver es ver un desenlace violento en Venezuela. Pero estás equivocado porque entonces tú dices que esa sea la última instancia, Sí. que es la única que va a funcionar, y antes probemos el diálogo, la negociación, que probadamente no funciona. Entonces le estás haciendo un favor a Maduro. Fíjate, Luis. si han pasado todos estos meses, desde el 23 de enero, bueno, ha pasado un mes y pico y tanto, yo creo que el presidente ha hecho un buen trabajo en no... ¿Quién es el presidente para ti? El presidente Guaidó. Ah, menos mal. Ya. Ha hecho un buen trabajo en no desencadenar, ¿verdad?, una confrontación abierta entre venezolanos. Yo creo que si el mayor legado que puede tener el presidente Pero interino... estás equivocado. Él, cuando se juramenta el 23 de enero, él confronta a Maduro. Él no oye a voces como Ramos Alup, Claro, ¿no? que Y le mira- dicen, no te juramentes, tú no puedes ser el presidente constitucional encargado. Y él dice, yo me juramento porque me sale de los guindones, porque está en el texto constitucional y porque soy valiente. Confronta. Y al confrontar, hackea al dictador. Y eso ha sido muy exitoso. Y ha sido más exitoso en eso no generar un conflicto, ¿verdad?, armado en Venezuela entre dos partes que claramente están confrontadas. Yo creo que ahí... Pero no es un conflicto armado. Una parte tiene todas las armas y la otra no. Correcto. Pero de nuevo, yo creo que si salimos de este gran atolladero que estamos ahorita los venezolanos y salimos de una forma pacífica, sin intervenciones militares, sin confrontaciones militares, sin muertos, ¿verdad?, ese sería el gran legado que dejaría el presidente Guaidó en este periodo de transición. Entonces, si él te llamara y te dijera, querido Luis Cedeño, ¿qué me aconsejas? Tú le dirías, habla, negocia, siéntate con Arreaza, con Delcy, con Jorge Rodríguez, negocia con ellos. Les diría que en el caso de la justicia transicional, que es una herramienta para la transición, ¿verdad?, Pero no me estás contestando. sí, le diría que negociara en la medida de lo posible, Con ¿verdad?, esas personas. Sí, porque al final, fíjate, en las transiciones Pinochet, ¿verdad?, estuvo 10 años más como general en jefe de las Fuerzas Armadas. Pinochet hizo algo el año, Sí. a fines de los 80s, no sé si era ya año 90, hizo algo que Maduro no va a hacer jamás. Pinochet, un dictador, sí, Sí. pero que trajo una gran prosperidad económica a Chile, una gran. Tú vas a decir que no, yo te digo No, que yo sí. sé, yo sí creo que Allende sí. dejó a Chile en ruinas. En ruinas. Y Pinochet del año 90, Chile ya era una economía boyante. Pero a lo que iba, Pinochet perdió un plebiscito y entregó el poder. Tomó ciertos recaudos, se fue al Senado, pero perdió un plebiscito y entregó el poder. ¿Tú crees que Maduro reconocería perder una elección popular y entregaría el poder? No sé, quizás no, porque ya claramente el pasado, ¿verdad?, nos ha dicho Obviamente no. que no. De nuevo, la presión tiene que seguir ejerciéndose, ¿verdad?, internamente. Cuando tú decías, y yo creo que allí espero que ese sea el desenlace en el cual, ¿verdad?, miles y millones de venezolanos salgan a la calle, ¿verdad?, protesten, ¿verdad?, exijan la salida del dictador. Y en ese momento yo creo que no va a haber vuelta atrás realmente. Pero si Juan Guaidó se sienta a negociar con los hermanitos Rodríguez, Delcy, No, después de eso. Es que en ese momento es que hay momentos históricos, momentos que se resuelven la vida de un país en pocas horas. Y es en ese momento donde justamente se da esa gran manifestación. Pero ya no me queda claro cuál es tu agenda. Yo te he preguntado, si Guaidó te pide ahora un consejo, tú le dirías, No, y yo se lo he dado, yo le he dicho. conversa, Yo- negocia. No así específicamente, pero antes de ser presidente nosotros veníamos trabajando un proyecto justamente del tema de cómo avanzar después de la transición, ¿verdad? Porque no solamente podemos estar concentrados en este momento histórico que es importante, pero cómo logramos gobernabilidad posteriori, ¿no? Ese es otro problema, chico. Sí, Ese claro. es otro problema. Pero- A mí no me hables acá de cómo va a ser mi vida cuando yo sea impotente. Ya yo veré. Claro. Ahora, no me hables de cómo va a ser Venezuela después de la transición. Ahora es cómo le ganamos a Maduro. Por y tu supuesto. fórmula es conversando, ni siquiera con él, sino con los alfiles de Maduro. No, conversando en el momento en que la situación esté tan crítica en Venezuela por la presión interna y el descontento social, que realmente sea necesario frente a un evento que esperamos que no sea tan violento, pero que pueda ser desencadenante en Venezuela, ¿verdad? De que, mira, puede ser, como tú bien decías, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de estos militares o varios militares le dicen al presidente, bueno, señor presidente, llegamos a una situación límite, usted tiene que renunciar y permitir entonces que avance una transición? En ese momento, ¿verdad?,
¿qué tienes que hacer tú? Tú te vas a tener que sentar con esos generales y vas a tener que hablar con ellos para ver cómo entonces pasas por lo que es la agenda que ha dicho el presidente, el cese de la usurpación, que sería ese momento, el gobierno de transición y anteriormente las elecciones libres que todos necesitamos para decidir quién va a ser el generales, presidente. pero es que tú estás embrollando las cosas. Lo único que tienen que hacer los generales, primero, es no decirle señor presidente a Maduro, porque Maduro no es señor presidente. Bueno, Lo único que tienen que hacer es apresarlo y ponerse a disposición del presidente Guaidó. Guaidó no tiene que negociar con los generales. Ellos, justamente, en el momento, así lo veo yo, ese es como, puede ser un guión que yo quisiera ver en Venezuela, donde internamente podamos resolver esto. Claro. ¿Verdad? Claro. En el cual se sienten estos señores y digan, bueno, señor, este ya no es presidente, este señor ya está fuera. Pero tu guión es Disneylandia, pues Luis. Falta el pajarito de Chávez ahí en la foto. Y el Papa y todo contento. Yo quisiera no va a ocurrir así. No va a ocurrir así. Bueno. Porque Maduro y su gente son una camarilla maléfica. No, y de eso no te lo niego. Hemos trabajado... Entonces, ¿para qué vas a negociar con ellos? Hay que negociar con lo que es las estructuras inclusive que se mantienen en el Estado a posteriori, que es el Estado mafioso. Hay que derrotarlos, hay que juzgarlos y hay que encarcelarlos. Cuando están en la cárcel negocias con ellos, a qué hora quieren la comida, qué diarios quieren recibir y qué radios quieren oír. Bueno, al final ¿No te gusta mi agenda? No, podemos meter a todo el mundo preso, es la pregunta. Todo el mundo que estuvo con el régimen. No, todo el mundo no, pero a los 100, son más o menos 100 cabecillas de la dictadura, sí, en Guantánamo caben los 100. ¿Y qué hacemos con el resto de los venezolanos que apoyaron al régimen? Tenemos que vivir con ellos probablemente. Bueno, evidentemente si una persona fue chavista y quiere seguir siendo chavista y no ha cometido ningún crimen, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y justamente eso es lo que proponemos, que avanzando, ¿verdad?, podamos todos estar incluidos. No, es que no es lo mismo. Maduro no es lo mismo que un ciudadano venezolano que votó por Chávez hace 15 años. Entonces, no hay equivalencia moral. Pero hay toda una estructura del Estado, ¿verdad?, que apoya el régimen, ¿verdad? Tú te vas a pasar la noche defendiendo a Maduro. Te has consagrado como el más ilustre mamerto venezolano. Eres un mamerto. No, bueno, y disculpa si realmente Estás defendiendo a Maduro. No estoy defendiendo nada. Le estás diciendo a Guaidó que negocie con Jorge Rodríguez y decir la fea. No, con ninguno de ellos. Yo lo que estoy diciendo es que en el momento de la transición con alguien vamos a tener que negociar. Porque ahí hay una estructura... Maduro que negocie con los jueces de la Corte de La Haya. Claramente, pero de nuevo, yo creo que en ese momento, si Dios quiere, ¿verdad?, y podamos resolver internamente en Venezuela nuestros problemas, hay una oportunidad de estar claramente todos los demócratas en el país y que necesitamos realmente a todos, Jaime. Realmente yo entiendo que bueno, mira, necesitamos a la gente aquí que vive en Miami regrese a Venezuela, los que viven en Madrid regresen a Venezuela, los que todavía estamos en Venezuela nos quedemos en Venezuela y ciertamente los que en algún momento apoyaron al régimen, mira, también de repente los necesitamos a ellos. No podemos estar en un ciclo de rabia, rencor y retaliación hacia un futuro, ¿verdad?, que puede ser muy prometedor, pero que tenemos que vivirlo nosotros los venezolanos internamente. Estás profunda y radicalmente confundido. No es lo mismo Maduro y Cabello que dos ciudadanos... Déjame terminar. Sí. Que dos ciudadanos venezolanos que fueron chavistas. Son cosas distintas. Los criminales que usurpan el poder, que tienen las manos manchadas de sangre, no son monjes de la caridad. Habrá que juzgarlos. Y aquí termino. Ya te tuve demasiada paciencia. He hablado 20 minutos contigo y has venido tú a defender una agenda que le hace daño a la oposición venezolana. Te estoy diciendo que tú has venido aquí a decir que Guaidó tiene que sentarse a negociar con la dictadura. Estás equivocado y la entrevista se ha terminado. Que Dios te bendiga y te acompañe. Un aplauso para Luis Cedero. Yo te aplaudo tibiamente nomás. Regresamos después de la pausa.